Hola, muy buenas. Soy Guillem Balaguer y esto es el podcast Puro Fútbol. Bueno, ya lo sabéis, si habéis entrado aquí es porque sabíais lo que os vais a encontrar, me imagino. Lo que os vais a encontrar es una charla distendida con alguien al que le tengo mucho cariño. Es Borja Valero. Para los que tenéis mi edad, o sea, que estás en los 50 ya, incluso para los más jóvenes, de 40, 30, yo creo que en algún momento os habéis cruzado con Borja Valero, una jugada suya, un pase, un momento memorable. Aunque no haya dejado una huella tremenda en vuestras vidas. Salió de la cantera del Madrid, estuvo en el Villarreal, en el Mallorca antes, en la Fiorentina. Pero cuando se fue para Italia, porque también jugó en el Inter, como que le pasa lo que suele pasar a todos los emigrantes. La gente se olvida un poco de ellos. Pues hizo carrera, y de hecho es leyenda de la Fiorentina. Y vive ahí, sigue viviendo ahí después de que la Fiorentina decidiera no renovar su contrato, y está jugando en un equipo de la sexta división. Los chicos de Libero me dijeron que habían hablado con él y que, en fin, tenía un historión. Justamente por eso, porque alguien que estaba en la élite decidió bajar al barro y que se lo estaba pasando bomba. Yo pensé, pues tenemos muchas cosas en común, porque soy presidente de un club de fútbol inglés de la 9ª división, el Biggleswade United, y seguro que podemos contar mil historias de la gente con la que participamos de esos proyectos, o de lo que pasa en los vestuarios, de lo que pasa en los partidos, en esos partidos donde el campo no es como debería, las pelotas tampoco lo son, donde se entrena 2 veces a la semana, en fin, seguro que hay muchos puntos en común. Pero es que, además, con Borja hemos coincidido en varios momentos de nuestras carreras. En el fútbol, no sé, yo creo que debes conocer 50, 60, 70 personas nuevas cada año, pero con algunos se crea como una red subterránea de cariño que de vez en cuando aparece, y cuando básicamente volvemos a hablar después de un tiempo sin hacerlo, y con Borja posiblemente hiciera fácilmente 7, 8 años que no habíamos hablado. Parece que volvamos al día ese en que lo dejamos, en que nos encontramos en Mallorca o en Villarreal o en Castellón, o en Birmingham, porque estuvo jugando en el West Brom también. En fin, esa es la sensación que me dio. Esto lo he grabado después de la conversación, lo pasamos muy bien, descubrí cosas muy interesantes de su manera de pensar. Es un jugador alternativo, pongámoslo así. Y creo que escucharle que lo vais a disfrutar, vamos. Eso espero. Os recuerdo que esta es una producción en asociación con la revista Libero y con Big Audio Media. Y para información sobre el podcast nos encontraréis en Twitter en Puro Fútbol Lib, L-I-B, Puro Fútbol Lib. Pues nada, vamos a escuchar esa charla que tuve con Borja Valero. Borja, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Dónde te pillo? ¿En casa? Estoy en casa en Florencia y muy bien, muy a gusto, disfrutando del tiempo libre, por fin. Bueno, tiempo libre no del todo, ¿no? Porque tendrás que entrenar. Sí, de vez en cuando no tengo que llevar a los niños de aquí para allá, voy a entrenar también con el nuevo equipo, sí. De hecho, fíjate la cabeza lo que hice ya desde el principio, tiempo libre. O sea, ese entrenamiento que haces ahora y jugar ahora para ti es tiempo libre. Es disfrutarlo, ¿no? Sí, porque se vive de otro modo, ¿no? Antes lo vivías con una tensión muchísimo más grande, con la presión, con lo que ello conlleva, no solo para ti, cuando ya empiezas a tener familia, etcétera, la presión se divide también con ellos porque tienen amigos, compañeros y tal, que siempre le hablan de mi trabajo, y al final ahora es una liberación y tomártelo todo mucho más tranquilo. De todo eso vamos a hablar, porque estás jugando en el Leboski. Sí. De Florencia. Sí. ¿Que está en qué categoría? Pues se llama Promozione, que es como sexta categoría, una cosa así. Sexta categoría. O sea, en 6 años subís a la Serie A.
Si se nos da bien, sí. Hemos empezado un poco regular, pero hemos empezado a mejorar últimamente, así que puede ser que tengamos opciones de estar en playoff. ¿En qué posición juegas? Bueno, un poco de todo. Depende del día, el entrenador a veces dice, oye, hoy prefiero que estés más abajo para que me organices el juego, otras intenta estar más arriba para estar cerca de la portería, no sé, un poco de todo. Tú esto, no sé si lo sabes, pero no me suena extranjero porque soy presidente en club de fútbol en la 9ª división inglesa. O sea que yo no sé si tendría que haber pedido permiso al Leboski para hablar contigo, porque en algún momento intentaré convencerte para que os vengáis a Inglaterra y juguéis con nosotros. No sé si tengo muchas opciones. Me da la impresión de que estás muy contento, ¿no, en Florencia? Sí, la verdad que sí. Ha sido una lección sobre todo de vida, más allá de lo que era el fútbol. Me hubiera encantado seguir jugando todavía en la Fiorentina, en Primera División, pero como no se dio la posibilidad, tuve la suerte todavía de tener ofertas de la Liga Italiana en Primera División, pero decidí que para mi familia, para mis hijos, etcétera, que habían cambiado mucho de casa y tal, tener una estabilidad era lo mejor en este momento, y visto que la carrera me había ido bien y que puedo permitirme el hecho de parar y decidir un poco lo que hacer, pues nos decidimos por quedarnos en Florencia, que la verdad que la vida es muy cómoda. Vamos a ese momento, porque seguro que tienes otros momentos cumbres de tu carrera, pero ese en el que decides, ya está, no más. O sea, estas ofertas son interesantes, pero no. ¿Cómo va eso? ¿Os juntáis en una mesa con tu mujer o qué hacéis? Pues si te digo la verdad, es muy raro y ni siquiera lo pensamos. Estaba en Madrid de vacaciones este verano y yo estaba esperando la llamada de la Fiorentina para que me pudieran renovar un año el contrato para poder jugar el último año delante de la gente, despedirme con el público después de 15 años de carrera entre Inglaterra, España, Italia, en Primera División, jugando partidos europeos al máximo nivel. Que menos que tu último partido sea con la gente, que te puedan decir adiós, un aplauso y cerrar un círculo, ¿no? Sin embargo, la Fiorentina no vio oportuno que pudiera renovar, y estando en un bar, en una terraza en Madrid en veranito, pues me empezaron a llamar de otros clubes, etcétera, y dije, no me apetece, basta. Estaba con mi mujer solo, no estaba ni con mis hijos, y dije, mira, creo que es el momento. No ha sido la cosa más bonita el cerrar el círculo así, pero creo que es el momento perfecto para decidir quedarnos a vivir aquí y disfrutar de otras cosas, ¿no? Qué peligrosas son las terrazas en Madrid o en Barcelona, porque te voy a contar una también, con el solecito de las 12, con el diario y el cafetito, la cerveza. En una de esas, en el Rambla Cataluña, me has hecho recordar, hace 10 años digo, yo me vuelvo. me vuelvo de Inglaterra, y empecé el proceso de volverme de Inglaterra, porque dices, es que esto no tiene, vamos, es el paraíso, es la felicidad, ¿no? Esa sensación de ¿para qué vas a estar en un sitio donde, si no estás a gusto? ¿No? Al final esa es la conclusión. Sí, bueno, sí. Pero tiene mucho peligro, tienes razón, de verdad, que cuando sobre todo has vivido mucho tiempo fuera de España, aunque Italia se parezca mucho más a España de lo que es Inglaterra, te pasa, añoras un poco lo que has dejado durante muchos años y te viene esa nostalgia de volver a casa. Pero bueno, en este caso fue solo casualidad, y lo que fue decidir el momento de dejar el fútbol. ¿Y cómo surge lo de Leboski? Fue muy curioso, ¿no? Porque desde hace años tengo una amistad con un periodista de Firenze que siempre ha tenido unos ojos diferentes para mí y que siempre me ha querido mucho. Y su hijo jugaba dentro de la escuela de fútbol del Leboski, entonces conocía a toda la gente de dentro, etcétera. Y los del Leboski le dijeron, oye, Benedetto, que se llama Benedetto, oye, esto hay que hacerlo, tenemos que conseguir que Borja venga aquí. Y él diciendo, bueno, haremos lo posible, ¿no? Hizo un collage con una foto de la camiseta del Leboski con mi cara encima, un fotomontaje,
y yo le di a me gusta y le puse unas caritas con los corazones. Entonces desde ahí se desencadenó todo y la gente creía que ya había firmado, era cuando yo no sabía nada absolutamente, pero bueno, desde ahí los chicos del Lebowski se pusieron en marcha y quisieron tener una reunión conmigo y nos juntamos en un bar y de ahí pues hasta llegar a jugar con ellos. Nosotros hemos tenido a Quique de Lucas. Sí, lo he visto. A Sergio Urbano, que estuvo en el Barça B. Y acabamos de fichar a Brahim Afati, que es el hermano de Ansu, que estaba con contrato con el Barça. Y sois todos unos locos. O sea, porque dejáis lo que conocéis para traeros vuestras botas, cogías de la mano. Supongo que para entrenar cada uno se lleva sus cosas, ahora me explicas, pero un poco la sensación de volver al principio, ¿no? ¿Cómo fue ese primer día de entrenamiento? Fue muy curioso porque no se lo creían todavía. O sea, yo ya había dicho que sí, habíamos hablado, etcétera. Les había confirmado que a mí me apetecía y que lo haría, pero yo creo que no, en realidad no se lo creían. Y cuando llego en moto, porque tengo mi Vespa en Florencia para moverme por aquí, y llego ahí, me quito el casco, vengo con mi mochila, mis botas en la mano, como has dicho, ahí ves las caras un poco de la gente que no se lo creía y yo dije, bueno, pues nada, aquí estoy, ¿dónde está el vestuario? Darme la ropa que venimos a entrenar y bueno, pues... Pero el ajuste no solo tuyo hacia ellos, que lógicamente ahora me explicarás, pero de ellos hacia ti. O sea, por ejemplo, cuando llevamos a Quique de Lucas, el entrenador, para impresionarle, decidió hacer un circuito de fuerza en medio de la temporada, estamos en noviembre, y yo pensé, ¿y el balón? No, el balón luego. Pero he preparado una cosa y tal. No, hay que tratarlos igual, si no... ¿Y qué hiciste ese día de entrenamiento, recuerdas? Bueno, fue bastante normal. Aquí, por suerte, fue balón. Bueno, y corrimos bastante también, tengo que decir. que algo a lo que no estaba acostumbrado, porque había estado parado unos cuantos meses, pero fue normal. El míster sí es verdad que igual intentó hablarme un poco de sus ideas futbolísticas y demás. Y te miran al principio un poco como diciendo, a ver qué le digo yo a este que viene de 16 años de jugar en la élite y yo que soy un entrenador de un equipo no profesional le voy a decir yo a este lo que tiene que hacer. Pues no, enseguida lo primero que hice yo en ese caso fue hablar con él y decirle que se lo tomara con tranquilidad, que lo hiciera como él, que yo era uno más y que no iba a decir nada en lo futbolístico, o sea, si no es para ayudarme en algo que pueda ver que creo que pueda ayudar al equipo. Y lo mismo hice con los compañeros en el primer entrenamiento, junté a todos y les dije, mira, yo no vengo aquí ni para que se hable bien de mí, para que esto, no, vengo solo para divertirme, para estar junto con vosotros, para intentar hacerlo lo mejor posible y si podemos ganar, pues mejor, porque yo una vez que me meto las botas lo que quiero es ganar. O sea, al final eso lo tienes dentro y no da igual la categoría donde juegues. Y otra cosa que pasó con Quique es que no le veían durante el partido. Porque Quique pensaba de otra manera, iba a otro ritmo, quería el balón, pero quería el balón no 10 metros por delante, sino al pie. Y costó mucho. De hecho, perdimos los 3 partidos que jugó. Los perdimos. No por él. Quique, no fue por ti. Pero, ¿sabes la sensación de que habían 2 equipos jugando en ese momento? ¿Te pasó algo así al principio? Sí, absolutamente. Y de hecho, es lo mismo. O sea, conmigo cuando yo he estado en el campo, los días que podía ir a jugar, porque con el trabajo de la televisión no puedo ir siempre a jugar, no hemos ganado todavía. O sea, es oficial que no me ha ganado conmigo en el campo. Pero me pasa un poco lo mismo. Mi cabeza va al ritmo de primera división. Quiero hacer paredes, etcétera, con un determinado nivel técnico y me tengo que acostumbrar a que no es así. Entonces, a veces es complicado para mi cabeza ajustarte a eso, pero bueno, intento llevarlo con filosofía. Y confirmación absoluta, por si alguien tenía alguna duda, de que el fútbol no lo gana un solo jugador, solo si te llamas Messi. O sea, es que no sale así. Tiene que ser o colectivo o nada. Sí, absolutamente. Sobre todo con las características mías, en este caso, un centrocampista
que necesita mucho al equipo, de combinación, etcétera, es difícil que haga tantísimo la diferencia como para ganar los partidos solo. Puede ser que un atacante muy individualista que le gusta regatear en esta categoría podría llevar la balanza hacia su lado, pero un jugador como yo seguramente no. ¿Dónde entrenáis? ¿Qué tal es el campo de entrenáis? Entrenamos en un campo de hierba artificial moderno, así que la verdad que las condiciones son buenas. Y es verdad que luego algunos partidos nos encontramos en campos que yo creo que el jardín de casa de cualquiera de nosotros está mejor, pero bueno, es algo a lo que te tienes que acostumbrar y ya está. Y un poco también las condiciones de los balones, que depende del equipo que juegue, lleva sus propios balones, entonces no son todos iguales, algo a lo que no estás acostumbrado desde hace años. Aparte, el club nuestro, Biggleswade United, tiene fama de querer jugar el balón. Entonces, esa semana que vamos a jugar fuera, el campo no se cuida. De hecho, lo llenan de agua, el césped está fatal. O es curiosidad, o es casualidad, o yo creo que, no sé si os pasa a vosotros, que se boicotea de esa manera el buen juego, ¿no? Pasa en primera división lo de boicotear un poco el campo a las condiciones del otro equipo, así que no va a pasar en estas categorías. Sí, absolutamente. A nosotros también, nuestro entrenador quiere también intentar jugar desde atrás, tener la pelota siempre en el suelo, y en determinadas condiciones nos cuesta aún más. Si ya técnicamente tenemos un nivel un poco más bajo, si encima el campo no está en condiciones perfectas, cuesta combinar y hacer el juego que a él le gusta. Teníamos en la época de Quique, no, pero más adelante un segundo que era un cura. Tenemos una secretaria que fue miembro del gobierno laborista. Tenemos 1000 historias dentro del club. Me imagino que el vuestro es también así, ¿no? ¿Quién tenéis? ¿Quién tienes de compañero? El nuestro es fantástico. Primero de todo porque es un club con accionariado popular, o sea que ellos mismos son los dueños del club. Y todo el mundo hace todo en su tiempo libre. El que lava las camisetas es uno del club, el que cocina es uno del club, que cada uno aporta su granito de arena en eso que sabe. Si hay muchos socios que son jardineros, pues han enseñado a los otros a ser jardineros para tener todo bien organizado. Electricistas, fontaneros, todos enseñan a todos para poder en un cierto momento todos poder aportar algo, y es algo increíble, ¿no? ¿A ti te toca traer el café o pones la música o qué te toca hacer? No, yo intento ayudar en lo que es posible dentro de mi tiempo limitado, porque por desgracia este año entre el trabajo de la tele, mis hijos que tienen 100 millones de actividades y el curso de entrenador, que empecé a hacer el curso de entrenador, el tiempo era súper limitado, pero luego dentro de que estamos ahí, pues intentamos ayudar en todo lo que podemos para que la gente haga lo menos posible en el tema de la ropa, etcétera. Llevamos toda la lavandería, intentamos que todos tengan que hacer el menos esfuerzo posible para el bien común. Qué bueno escucharte, además ver que lo estás disfrutando. Tú eras lógicamente consciente de la filosofía que hay detrás del club antes de fichar, ¿no? O sea, conocías muy bien qué había detrás, y explícanos un poco de qué va el club. Sí, obviamente, si no me hubiera metido en una cosa así, ¿no? Sí es verdad que ellos están muy puestos en la política social, ¿no? En la comunidad. Ellos lo enfocan todo a ayudar a que la comunidad pueda obtener determinadas cosas, y yo lo sabía, y por eso mi llegada a este club, o sea, para darles visibilidad, que pudieran tener si la manera de tener más dinero para poder hacer determinadas cosas. Me llamó muchísimo la atención. La historia empezó con querían salvar un pequeño jardín en un barrio histórico de Florencia, en el que lo iban a derribar para hacer un parking, y consiguieron metiendo la escuela de fútbol ahí y haciendo que se entrenasen en ese pequeño jardín que tenía una portería,
que no se tirara, que se conservara, que se mejorara y que lo dejasen para la comunidad, ¿no? Pues ese es un poco el enfoque de este club, lo que luchan para conseguir, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a ellos. Por lo que sé de ti y las veces que nos hemos encontrado, siempre he tenido la sensación de, lógicamente estáis en una burbuja. Eso es inevitable por lo que cobráis, por cómo os tratan, por la relevancia social del fútbol, pero que quizá no sé si estás como un poco no muy a gusto en esa burbuja, o que siempre abrías ventanas para ver qué había fuera, ¿no? He tenido siempre esa sensación contigo. Lo viviste así el fútbol, ¿no? Sí, absolutamente. Siempre he tenido muy claro lo que me ha costado llegar hasta ahí y de dónde he venido. O sea, me cuesta mucho hacer determinadas cosas, aunque tenga suerte de económicamente estar seguro, hacer determinadas cosas y sobre todo, ¿cómo se dice? Hacer ver todo lo bien que me va a mí o todo lo que puedo llegar a hacer a mí en el social media, etcétera, para que la gente vea que eso a mí me llama muchísima atención en modo negativo, ¿no? En el fútbol. Y entonces, mi familia era una familia muy humilde, en el que se medía cada céntimo para vivir, y entonces me gusta saber cómo va el mundo y salir de esa burbuja dentro de lo que puedo, porque la verdad que soy un privilegiado y, como te he dicho, económicamente la cosa me ha ido muy bien. Entonces intento educar a mis hijos para que eso no sea lo normal, para que entiendan que lo normal es ganarse todo lo que tienes con sudor y con trabajo, y por eso también mis elecciones en este tipo de cosas, en todo lo que puedo, en todo lo que hago ver dentro de mis redes sociales y en cómo pienso. Al final lo importante es eso, ¿no? Ver la vida como crees que tiene que ser, y yo creo que lo hago y siempre orgulloso de las decisiones que tomo y tranquilo. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo era tu familia? Dices que cuidaban cada céntimo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, al final era una familia muy normal, trabajadora. Mi padre trabajaba en una empresa de amortiguadores para coches, tenía un sueldo, era el clásico padre un poco con la mentalidad de no querer que mi madre trabajase, entonces con el sueldo de uno teníamos que vivir, sí, mi madre y yo y mis dos hermanas. Entonces no era fácil, no era un sueldo muy grande, así que siempre se tenían que hacer muchísimos sacrificios para poder llegar a fin de mes. Luego familiares que quizá estaban en un mejor momento que el tuyo te ayudaban cuando las cosas no podían ir del todo bien, así que yo tenía algo por lo que luchar para llegar a ser jugador, para poder no vivir como había vivido desde pequeño, ¿no? Y entonces eso era una motivación extra que me hacía tener hambre y ganas de llegar. ¿Y quién? Son cosas que nos olvidan, estas cosas que cuentas, lógicamente, y que te marcan, como estás explicando. Y otra cosa que nos olvida es el héroe o la heroína que le dedicaba 4 horas de su día a llevarte a entrenar. ¿A quién le ponemos la estatua? Bueno, sobre todo a mi madre, por el hecho de que mi padre trabajaba mucho parte del tiempo del día, entonces muchas veces no podía llevarme. Siempre que podía lo hacía, pero mi madre sobre todo era la heroína. Sobre todo al principio, en el que yo jugaba en el equipo de que tenía mi tío en Torrejón de Ardoz, y desde mi casa hasta Torrejón de Ardoz pues a lo mejor había... No te quiero exagerar, pero más de 40 kilómetros o algo así. Al final, llevarme con mi hermana, que tenía 4 años menos que yo, y mi hermana pequeña recién nacida, que tenía 10 años menos que yo, era complicado. Y bueno, pues ella, todo mis... Parte de lo que soy, de lo que es gracias a ella, obviamente. ¿Y hubo un día que le regalaste algo que querías, que durante siempre soñaste en regalarle?
No, la verdad que nunca he pensado en cosas materiales que pudieran hacer que ella estuviera más orgullosa de lo que estaba de mí, porque luego hace ahora 8 o 9 años que nos dejó por una enfermedad, por un cáncer, y yo creo que en lo que más se sentía orgulloso es que yo fuese tan normal dentro de un mundo de gente que no es muy normal. Entonces eso para ella era su mayor regalo y estaba muy orgullosa de eso. Dices que es un mundo raro, lo sabemos perfectamente. Yo no he acabado de decidir si es que te hacen así de raro o si a veces eres raro para protegerte de un mundo en el que todos quieren un trozo de ti, ¿no? Supongo que te has encontrado en los vestuarios de todo, el que se siente a gusto siendo raro, el que es como tú, o, en fin, toda la fauna que te puedes imaginar, ¿no? Hombre, yo creo que la sociedad un poco todo empuja a que este mundo sea así, ¿no? Y es complicado porque el fútbol te hace llegar a un cierto nivel de estatus social, económico, muy rápido, ¿no? Muy joven, donde tú no estás creado, no tienes la madurez exacta para poder decidir determinadas cosas con sensatez. Y yo creo que es muy complicado y los clubes deberían trabajar más en ese sentido para que los chicos llegaran más maduros o mejor educados a ese momento, para que luego que la decisión sea ser raro o no ser raro, sea con todo en la mesa y diga, mira, pues yo quiero ser así, vale, pues chapó. O sea, yo no juzgo el modo de actuar de la gente que exhibe todo el dinero que tiene y tal. Lo hacen, me parece bien, pero que lo hagan con todo sobre la mesa, con todo lo bueno y lo malo que pueda tener ese tipo de decisiones. Y yo creo que los chavales deberían llegar a ese punto más educados. Yo creo que esa es la palabra. De lo más raro que he oído es de un jugador del Tottenham muy famoso en su época, que pedía un agua particular. Que al entrenamiento tenía que haber unas botellas de un agua que él decía que era el agua buena, que le iba bien. El agua Fiji de las montañas. Sí, sí, imagino. No, hay de todo, la verdad que sí, pero bueno, también es verdad que de estar dentro de un grupo de 26 ricos, entre comillas, ¿no? O sea, depende del nivel en el que vas subiendo. Cuando ya vas subiendo a un determinado nivel de fútbol en equipos importantes, son 25 personas ricas, jóvenes, algunos insensatos, y unos empujan a otros por el hecho de reírse de uno del otro a comportarse en un cierto modo, y parece que el más extravagante es el mejor, ¿no? Y, bueno, a mí me hace gracia, pero hay de todo en este mundo. De hecho, tú has formado parte un poco de la evolución de la vida social de los vestuarios, en cierto modo. Me da la sensación que al principio de tu carrera se trataba de una determinada manera la autoridad, o sea, el entrenador, que se ha pasado, el orden de las cosas ha ido al revés, ahora el que manda es el jugador, y al mismo tiempo se ha mejorado también respecto a trato a las minorías, un montón de cosas, ¿no? La evolución social del vestuario ha sido un poco así, ¿no? Sí, es verdad. Y es lo que más me costaba en los últimos años de entender, no sé si de entender o de aceptar ese modo de comportarse. Yo vengo de un fútbol en el que tener respeto a las personas mayores que tú era el ABC del fútbol, y ahora eso se ha dado totalmente la vuelta, como muy bien has dicho. Y me costaba mucho, y yo creo que también no aguantaba o no quise seguir aguantando esto por cosas como esta, ¿no? Y sí es verdad también que ha evolucionado mucho en el sentido de que el fútbol, cuando yo empecé, pues a lo mejor el tema de la homosexualidad, del racismo, se veía en otro modo, y ahora ha evolucionado a una parte mucho más positiva, pero que todavía tiene mucho que avanzar. De hecho, hay muchos jugadores que están utilizando su poder para causas justas y que tienen que ver con esas cosas que dices. Marcus Rashford, por ejemplo, es el ejemplo más claro, pero hay muchos más que ponen su voz y su cara delante de causas que merecen.
al menos hay un porcentaje que entiende ese poder y que lo utiliza bien. Pero me imagino que en todos esos años en miles y miles de vestuarios triunfa, y quizás es una de las cosas que te quemó, triunfa el egoísmo, ¿no? El futbolista solo piensa en sí mismo, que tiene su lógica también, pero... Hombre, tiene su lógica porque al final mejor lo hagas en el modo individual, te lleva a tener mejores contratos, mejores condiciones, más dinero. Entonces, en un deporte colectivo es un poco un contrasentido, ¿no? Pero es así. Y bueno, yo aplaudo mucho a todo ese tipo de futbolistas que meten parte de su tiempo, de su modo de pensar hacia la gente que peor lo pasa, o en todos los sentidos, no siempre del punto económico, sino pues bueno, pues problemas en el 2022 como estamos todavía de racismo, etcétera, que a mí me llama muchísima atención y que pueden ser un ejemplo muy bueno para la juventud que viene creciendo. ¿Qué más te quemó del fútbol al final? Sobre todo la presión también. Vivir el fútbol con una presión constante cuando sobre todo llegas a determinados equipos que tienen una masa social grandísima, que históricamente han ganado mucho, ahí no se te perdona ni un poquito, ni una coma. En cuanto tienes un pase fallido, sientes el aliento y más desde que las redes sociales han entrado así en nuestras vidas y son una parte tan importante. Yo creo que eso cada vez me costaba más. De hecho, yo no tenía ni activados los comentarios en redes sociales, etcétera, porque era algo que no aguantaba mucho. Es una situación extraña que también a nivel periodístico, por ejemplo, hemos tenido que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros explicábamos quizá desde la tribuna y con el conocimiento que teníamos y con las horas que le poníamos de conversaciones con gente que está adentro, explicábamos lo que veíamos, etcétera. Ahora nuestro rol ha variado, tenemos que escuchar a los que desde fuera comentan, son la parte importante porque al final son los clientes, ¿no? que las grandes empresas y las empresas, las redes sociales, etcétera, quieren atraer, y tú te conviertes en una parte mucho más pequeña de todo el mapa, ¿no? futbolístico. Sin embargo, y ya lo acabo de decir, la contradicción es que esa gran voz que es ahora la del público a través de redes sociales tiene muchísima menos información que el que toma la decisión, es decir, el entrenador, o que el jugador que está dentro también. Cuesta mucho, a mí me cuesta mucho aceptar que deben tener una relevancia tan grande cuando saben tan poco. No, tienes totalmente toda la razón. O sea, no puedo decirte nada lo contrario. Sobre todo cuando están enmascarados detrás de un nombre de una red social en la que quizá el que te está juzgando o insultando en ese momento puede ser un chaval de 15 años que a lo mejor no sabe absolutamente nada, pero que en ese momento, por cualquier motivo le has cabreado y desata toda su furia contra ti, o solamente juzga tu trabajo, tu labor. Supongo que te pasará también mucho como periodista, no solo a nosotros como futbolistas, así que es algo complicado que la cabeza llegue a entender determinadas cosas cuando tú has vivido otro tipo de fútbol, pero creo que forma parte de la evolución y hay que intentarlo encauzar de la manera más positiva o mejor que podamos hacer. Yo creo que las redes sociales nacieron con una cosa que era muy buena pero que el ser humano, como siempre, lo llevamos siempre a una parte muy negativa a todo, y el mundo está un poco con mucho odio dentro y que ahí lo saca, ¿no? Y es un estado natural de la persona, el miedo, el odio, la falta de respeto hacia el otro. Hay que luchar contra eso. ¿Cuántos hijos tienes, Borja? Dos hijos, 11 y 7 años. Que han nacido en ese mundo. Han nacido en este mundo, sí. Y vas a tener que
explicarles que no tiene por qué ser así, que hay otro mundo, que hay otra manera de tratar las cosas. ¿La influencia de los padres también se ha visto reducida, tú crees, en los últimos años? Sí, sobre todo porque los niños vienen educados por una masa de información grandísima que nosotros no teníamos cuando éramos pequeños. Ahora casi todos tienen un iPad, un teléfono, un algo y entonces ahí viene marea de información que con 7, 10 años tienes que gestionar y para mí es exageradísima, ¿no? Entonces nuestra tarea ahora es intentar hacerles entender que toda esa información cómo es y cómo filtrarla, ¿no? No es fácil, ¿no? Intentamos, mi mujer y yo todavía, pues que no les llegue todo ese tipo de información tan grande como a muchos otros. Mi hijo mayor, de 11 años, por ejemplo, todos o el 98% de sus amigos tienen teléfono. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser una cosa positiva, ¿no? Y entonces nosotros hemos decidido que él no tendrá teléfono, por lo menos por el momento, hasta que se haga más mayor y pueda tener la madurez, entre comillas, suficiente para que ese teléfono sea un instrumento positivo y no negativo. Y no es fácil. Además, aunque no nacieron en Italia... Sí, ella sí. La pequeñita sí, nació ya aquí, sí. Y los dos seguramente su primer idioma es el italiano. El que mejor hablen seguramente desde el punto de vista, si he hablado de vocabulario que gramático, sea el italiano, sí. Aunque ellos siempre han ido a una escuela americana en inglés, entonces el inglés es la base de todo por el hecho de que con el fútbol nunca sabías dónde podías estar de un día al otro y teníamos que poner una base común, y yo creo que el inglés en todo el mundo pues al final era la base más común y decidimos eso. Entonces hablan perfectamente inglés y escriben perfectamente inglés, italiano lo hablan y lo escriben perfectamente, y seguramente el que peor hablan bien pero escriben seguramente no lo saben escribir muy bien y gramáticamente el español sea lo que peor tengan. Qué regalo, esa es la parte del fútbol que menos se habla, pero qué regalo le habéis dado a los dos con la posibilidad de crecer con 3 idiomas, pero al mismo tiempo marca como una barrera, ¿no? Porque tu idioma es el español y es como te expresas mejor. Tu italiano es perfecto, ya te lo he escuchado, pero el idioma marca una manera de pensar también. Y de repente notas que hay ahí una separación cultural. Sí, se nota mucho y es complicado. Sí, es verdad que, como dices, yo me he integrado mucho en el mundo italiano, hablo bien italiano, etcétera. Tengo todos los amigos italianos, entonces esa distancia cultural con mis hijos es mucho más pequeña, ¿no? Pero sí es verdad que existe, y sobre todo en inglés. En el colegio totalmente en inglés, y yo estuve un año en Inglaterra y te digo que no hablo ni un 2% del inglés que tienen mis hijos. Entonces ahí sí que me cuesta muchísimo y es normal, pero también es algo en lo que yo me puedo enriquecer de ellos. O sea, yo les he dado el instrumento, ellos tienen la suerte de poder tener esos 3 idiomas, pero yo me enriquezco de esa experiencia suya e intento también mejorarme, dentro de que con 37 años pues los idiomas siempre es mucho más complicado aprenderlos, y ellos tienen la suerte de aprenderlos cuando tu cerebro está todavía más manejable. 37 años, pero si eres un chaval. O sea, no me vengas con excusas. 37 años no es nada. Pero yo qué sé, por ejemplo en Inglaterra cuando estuvimos y tuvimos el placer también de hacer alguna entrevista y tal, bueno, yo llegaba a casa después de 5 meses a lo mejor en el equipo, me tumbaba en la cama y yo daba clase con un profesor en el equipo. Luego me apunté a una academia que iba 2 o 3 horas fuera, que no es lo normal tampoco. Y aún así llegaba a casa, me tumbaba en la cama y decía a mi mujer, yo creo que el inglés no lo aprenderé en mi vida. Eso me recuerda, por ejemplo, a Rafa Benítez, que tiene muy buen inglés, pero tiene acento castellano. Sus hijas tienen un inglés perfecto. Y claro, eso supongo que en el momento en que se enfadan, seguro que hay alguna de las hijas que suelta ahí
pero si no sabes hablar inglés o lo que sea, ¿no? Que digo, esa es la barrera que se marca con los idiomas. Y aparte, el sueño de tus hijos no será ir a una terraza en Madrid a tomar una cerveza, porque no es su cultura. Será ir a pasear por una de las hermosas calles de Florencia, supongo, ¿no? No sé si eso lo hacéis a menudo. Sí, la verdad que sí, seguramente sea eso. Sí es verdad que gracias a los abuelos, a los primos, les empapamos mucho nuestra cultura y sobre todo el hecho de que gastronómicamente a mí me gusta mucho cocinar, por ejemplo, les hacemos muchos platos españoles y eso siempre te atrae mucho, ¿no? La comida siempre ha sido un nexo de unión muy, muy bueno y en ese sentido ellos lo tienen muy cerca. Pero sí es verdad que me pasa eso que has dicho de Benítez. Muchas veces me dicen, pero papá, ¿qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Pero si no se dice así. Me corrige cada milímetro de acento de una palabra en inglés, que no es una palabra simple, y yo la digo mal y ellos me dicen, así no es. Nos encontramos en el pasado en Inglaterra, pero también en el Villarreal, y esa época era una época donde, por ejemplo, decidiste dar varios pasos a sitios diferentes. ¿Qué era lo que te hacía cambiar de lugar? ¿No sentirte a gusto o buscar un sitio mejor? No, siempre he estado muy a gusto en todos los sitios. Sí, quizá que la barrera más grande fue la de Inglaterra, que fue una decisión, y siempre lo he dicho, no tengo por qué decir lo contrario, que fue totalmente una decisión económica en ese día. O sea, cuando yo jugaba en Mallorca el primer año, tenía un sueldo muy, muy bajo porque era mi primera experiencia en primera división, y el equipo inglés vino, quería pagar mi cláusula y me daba un sueldo 10 veces más grande que lo que tenía, que en ese momento para mí era una locura. Entonces fue totalmente una decisión económica, que es verdad que luego me enriqueció muchísimo como persona, como futbolista, y de la que no me arrepiento. Pero allí sí es verdad que la barrera cultural era mucho más grande, y el hecho de que el fútbol no fuera muy bien en la parte deportiva, o sea, que estuviéramos luchando por bajar a la Championship y al final lo hiciéramos, hizo que en ese momento sí quisiera cambiar. Pero las demás veces he cambiado por circunstancias, no porque yo estuviera mal o porque... No, siempre he intentado cambiar para mejorar, o deportivamente sobre todo. Y luego, obviamente, económicamente es una consecuencia de tu mejora deportiva. ¿Qué tal te fue en Inglaterra? He leído que decías que fue una gran hostia, como dices ahora, un gran aprendizaje. ¿Cómo fue? Pues eso, sí, es verdad. En ese momento lo hubiera definido como una hostia tremenda, pero luego con la edad te das cuenta que fue la leche. Fue la leche porque además llegué en un momento en el que yo no tenía mucho dinero, entonces vivía la ciudad, el fútbol, todo con unas ganas, y era una esponja. Conocí amigos españoles en Inglaterra que venían de mundos totalmente diferentes al fútbol. Normalmente uno, cuando es futbolista, tiene amistades solo del mundo del fútbol y ya está. Y yo enseguida hice un montón de amistades con gente que era camarera, que iba solo para aprender inglés, ingenieros que en Inglaterra cobraban mucho más dinero que en España, entonces preferían vivir ahí. Bueno, viví una experiencia increíble, pero sí es verdad que fue una leche tremenda, porque futbolísticamente, como te he dicho, no fue bien, y el salto cultural era grandísimo. Pero luego hay que decir que futbolísticamente la liga inglesa está a otro nivel. O sea, no hay comparación posible con todos los otros campeonatos. La liga es espectacular, la serie es increíble, pero la Premier está 2 escalones por encima desde el punto de vista, sobre todo, emotivo. Dejamos la parte que seguramente también económico sea una de las potencias y donde se cobre más dinero, que eso al final es parte importante de nuestro trabajo también y no lo podemos dejar de lado. Pero los estadios llenos, la pasión con la que se vive, el respeto que tienen por ti fuera del campo, creo que es único, y fue una experiencia espectacular. Por desgracia, como deportivamente no fue mal, lo viví solo un año, pero hubiera sido una experiencia para vivir y para crecer
seguramente muchísimo. Me hubiera gustado poder llegar a un equipo a lo mejor de un nivel no más alto, en el sentido de que el nivel futbolístico o la manera de jugar fuera más de mi estilo y poder crecer juntos, ¿no? Eso yo creo que me hubiera ayudado mucho más a poder tener una experiencia todavía mejor en Inglaterra. Te añado una cosa más, a nivel organizativo es que no hay una liga que sea como la inglesa, o sea, la profesionalización de todos los departamentos. Luego otra cosa es que se haga más bien o más mal, ¿no? Y que se aproveche el dinero que tienen, que es mucho, y que eso les pone por delante, por supuesto. Pero la organización es lo que les permite también no solo llegar, sino mantenerse en ese éxito que tienen ahora mismo. Pero me ha recordado una cosa que te quería consultar, porque ando debatiendo sobre el tema y quiero tu ayuda. Sobre la emoción en los campos ingleses. Tú sabes que el Manchester City, Pep Guardiola, se les suele ver como un equipo falto de emoción, porque como Pep insiste y es su obsesión en el control, le quita emoción al partido, porque sí pueden pasar las cosas que él quiere que pasen. Cuando la afición, te digo incluso alguna del Manchester City también, lo que quieren es caos, ganar por supuesto, pero caos y desorganización, ¿no? Entonces se está llegando a la conclusión, ayer me metí en un debate en Twitter de esto, de que sí, que Pep Guardiola está ganando, pero que no se recordará tanto como como Alex Ferguson y tal. Y yo creo que en 10 años se verá que es una época dorada tener a Pep Guardiola haciendo lo que está haciendo en Inglaterra. Pero entiendes, habiendo estado en campos ingleses, ¿entiendes el contraste entre lo que quiere hacer Pep y lo que siente la afición? Sí, lo entiendo perfectamente. Te lo digo con un ejemplo muy, muy normal y muy banal. Cuando sacaban el cartel del tiempo extra del partido, cuando llegabas al 90 y ponían 5 minutos, la gente celebraba como si fuese un gol. O sea, a mí eso no te pasa en ningún sitio del mundo. O sea, entiendo esa emoción y esa montaña rusa que quiere vivir la gente dentro del partido y que les emocione más un balón largo y un salto de cabeza tocada y que uno en el área con un barullo meta un gol que una jugada de 25 pases y ponerla a la escuadra. O sea, lo entiendo perfectamente por el modo que tienen ellos de vivir su fútbol. Cuando quedaba poco y había un córner a favor, o sea, la gente se volvía loca. Es un córner, no pasa nada, ¿no? En todos los otros países del mundo, sí, venga, que podemos hacer gol. No, ahí es como si lo hubieran hecho, ¿no? Lo entiendo perfectamente que el aficionado del Manchester City, que además históricamente, cuando llegué yo, estaban empezando a dar esos primeros pasos hacia lo que es hoy el Manchester City, con la llegada de Robinho, si no me equivoco, que llegó ese año. Pero entiendo que después de haber vivido otro tipo de experiencias y tal, ahora tengan ese juego muy... que a mí me encanta, o sea, yo soy ese tipo de futbolista y me encanta ver cómo el City construye desde abajo, da 30 pases y acaba metiendo un gol sin que el otro equipo la toque. O sea, para mí es el esplendor del fútbol. Pero entiendo, por lo que he vivido también fuera del fútbol, la suerte que creo que tengo yo es que me gusta empaparme de la cultura y de la persona fuera del fútbol. Entonces entiendes cómo viven luego las cosas en todos los ámbitos de la vida, no solo en el fútbol. Y yo creo que lo entiendo perfectamente lo que has dicho y que le vivan el fútbol en otro modo y que a lo mejor se sientan menos identificados con el fútbol tan maravilloso que hace Guardiola y que les gustaría más un pelotazo, uno que la toca de cabeza y un gol medio de rebote. Volviendo al principio, que un jugador solo no gana y que es un juego colectivo, ¿cómo es de difícil hacer lo que está haciendo Pep? O sea, estamos diciendo que no estamos menosvalorando lo de Pep. Totalmente al contrario, porque tú que eres jugador de esos que necesitan juego de posición, estar en el sitio adecuado, que los compañeros lo estén también. Es muy complicado que salga eso tantas veces y tan bien, ¿no? Tantas veces tan bien, en modo tan repetitivo, con una calidad tan alta. O sea, la gente no entiende de verdad lo complicado que es tener ese nivel técnico en el nivel máximo del fútbol. O sea, que
el rival que tienes delante está preparado al 100%, sea mentalmente que físicamente, para no dejarte hacer eso, y ellos lo hacen igualmente. O sea, eso debería ser lo que hiciese entender a la gente cuánto es complicado y cuánto está haciéndolo bien, obviamente. Y yo soy madridista y Guardiola sí, me encanta por el tipo de fútbol, pero obviamente siempre tengo el ese de que es barcelonista y tal. Entonces, igual que Xavi, Iniesta, todo este tipo de jugadores que me encantan, pero que siempre he tenido eso, pero hay que saber valorar y decir que es algo muy complicado y que a mí me gusta mucho, la verdad. Déjame ver. Llevamos 47 minutos, como si no hubiera pasado el tiempo, vamos, para mí. No te quiero marear mucho más, pero cuéntame, que estás escribiendo un libro. Yo no sé si estoy escribiendo un libro o estoy teniendo sesiones de psicología con una persona, sí, de terapia, eso es, exactamente. Yo creo que me gusta tanto hablar con el escritor de mi biografía que lo hago con un placer impresionante, porque creo que me ayuda desde el punto de vista mental a hacer un viaje en el pasado, analizar todo lo que ha sido mi vida y darme cuenta hoy que cosas que han pasado en el pasado han pasado por ciertas cosas y decir, pues mira, esto pasó y ahora no, lo analizo desde otro punto de vista y digo, pues mira, esto fue positivo, o una cosa que veía muy positiva de mi pasado, ahora digo, pues no lo fue tanto, fue negativo. Entonces, sí, estamos intentando escribir mi biografía, que se lo dije a él el día que me lo propuso, digo, yo entiendo que tus jefes quieran que se haga y que lo vean bien, tú lo veas bien, pero es que yo no creo que tenga tantas cosas que contar como para escribir una biografía, visto lo que hay en el mercado y tal. Pero él está convencido y a mí me hace bien hablar con él y bueno, veremos lo que sale de todas estas charlas. Será muy interesante. Pero ¿cuál es el gran descubrimiento de momento, pues? De lo que llevamos hasta ahora, pues es que yo creo que lo que busca mucho él son, obviamente, las anécdotas, es lo que más llama la atención siempre, ¿no? Y me decía, por ejemplo, en el libro de Ibra, cuando contaba que se tenía que pagar con 2 o 3 personas cada día para poder no sé qué. Y digo, ya, pero es que yo soy una persona tan normal y he tenido una infancia, he sido tan tímido toda mi vida que no sé hasta qué punto por eso... Pero de todas maneras siempre llegamos a tener anécdotas buenas para poder seguir adelante. Así que lo que me llama la atención es que mi vida al final tenga tantas cosas que a lo mejor no creía que tenía, ¿no? Porque vivías al día a día, de repente te paras y por supuesto, o sea, si has vivido en varios países, has tenido varias experiencias en clubes diferentes, entrenadores, ¿cuál es el gran entrenador para ti de los que has tenido? No he tenido grandísimos entrenadores que hayan tenido un nombre espectacular, bueno, entre comillas, hasta el momento, pero me he enriquecido de varios de ellos muchísimo. O sea, te podría decir que el nombre con el que más me divertí fue el del Villarreal, que no era conocido, que venía del filial, o sea, y ahora, luego en el presente más de los últimos años del fútbol, Conte es una experiencia increíble, que tiene todo su lado positivo y su lado negativo, pero creo que es uno de los mejores entrenadores de fútbol que puedes tener, y me ha enriquecido también mucho. Y yo sé, Paulo Sousa yo lo pondría entre los 2-3 mejores entrenadores que he tenido, por lo que me ha dado, sea futbolístico que humano fuera. Yo creo que fue una combinación muy buena. Es una persona que empáticamente está a un nivel grandísimo y luego tácticamente también. Entonces ese mix yo creo que es perfecto, aunque luego obviamente el fútbol no fue lo mejor que tenía que ir vista esta combinación, pero yo creo que es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Y compañeros has tenido miles. ¿Quién es tu mejor amigo en el vestuario? Vestuario de amigos, quizá que he compartido solo 1 o 2 años, y los que me han quedado han sido, por ejemplo, Fernando Navarro, que salió del Barcelona, estuvimos en Mallorca y tal,
y Nunes, con el que compartí 2 años en Mallorca igualmente. Solo 2 años, pero son mis mejores amigos con los que mejor me he llevado. Luego he hecho vida mucho fuera, vacaciones, etcétera. Pero bueno, luego Gonzalo Rodríguez lo tuve los 2 años de Villarreal y los 5 de Florencia. Y luego Vecino, el uruguayo, que estuvo los 5 años de Florencia más los 3 de Milán, del Inter. Entonces he convivido tanto con ellos que es imposible no hacer amistad. Fernando Navarro forma parte de la historia del fútbol. No sé si te ha contado o lo habéis hablado. Porque, estando en el Barça, le sacó Rijkaard del campo, pilló un mosqueo, y fue el debut oficial de Messi, que era el que le sustituía. Y se ve, en las imágenes de televisión, se ve a Fernando Navarro que tenía una cara de... ¡buah! Claro, él no sabía lo que venía. Esa es su cara normal, De hecho, yo le llamo el aburrido, así que imagínate cómo es. Pues formó parte de la historia. Como tú. Y tengo ganas de leer ese libro, así que manténnos informados de cuándo sale. Veo que estás en el proceso, o sea que todavía sé que esto de los todavía queda, sí. Pero ha sido, como siempre, un placer enorme hablar contigo, poder saludarte, poder saludaros a los dos, porque tu mujer anda por ahí. Y nada, esperar que siga todo bien con Leboski, que ganéis el primer partido contigo, y segundo, según cómo vaya la cosa, igual te vuelvo a invitar a venir a Inglaterra, que veo que tienes unfinished business, que se dice, ¿no? Que hay cosas por acabar. Pues nada, un abrazo y muchas gracias. Puro Fútbol es una coproducción de Guillem Balaguer, Revista Libero y Big Audio Media. Producción ejecutiva, Guillem Balaguer y Diego Barcala. Producción técnica, Big Audio Media.